Yes. ¿no? Tenemos que estar agradecidos del Señor por su maravilla, por las bendiciones que Él nos da, porque cada día Él ha sido fiel, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Antes de empezar el estudio, quiero decirle que es un poco medio complejo el estudio del capítulo 1 y capítulo 2 de los Hechos, es un poco complejo y vamos a ir poco a poco, verso a verso, desarrollando el tema. Amén. Es posible que tengamos diferentes ideas de diferentes conceptos, ¿no?, según los versos que vamos a ir leyendo, pero vamos a ir a la luz de la Biblia, ¿no?, de lo que el mismo texto nos dice a nosotros. Pero no sé, antes de empezar, yo me gustaría, pero no de la Biblia, yo no quiero que me interpreten la Biblia, no sé si me... La pregunta que le voy a hacer es tu idea, lo que tú tienes en tu mente, lo que tú entiendes de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué concepto tú tienes? ¿Qué idea tú tienes de lo que es el bautismo del Espíritu Santo? Cortito, lo que tú entiendes así, no quiero que me narre la Biblia. Yo entiendo, por así decirlo, el bautismo en agua es dar el paso hacia... No, el bautismo del Espíritu Santo. Sí, por eso, el bautismo en agua es como dar el paso a seguir a Cristo, ¿no? Pero el bautismo del Espíritu Santo será como que se transforme tu corazón en la esencia del Maestro, ¿no? Y seguir sus pasos, como decía, el que eche la mano al arado no mire atrás, seguir a Cristo, sí, con esa fe. ¿Qué más? Sí, creo que ser bautizado por el Espíritu Santo es lo más que ser lleno. En el momento que yo recibo a Cristo en mi corazón, ya yo tengo el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? ¿Qué idea tiene? ¿Qué idea tiene? Venga, pásame de micro por allá. Solo lo que tú entiendas de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Nadie más? ¿Por aquí? Lo que tú entiendes. Dame el micro allí. Están convertidos a Dios. Convertido a Dios. No convertidos, sino convertidos. Convertido. Eso es, no me digas. Eso es. ¿Y yo qué idea tiene? ¿Qué piensa de lo que es el Espíritu Santo? El bautismo. La presencia de Cristo en mí. Presencia de Cristo. ¿Y ahí atrás alguien quiere decir algo? Yo ¿No? más que eso tengo preguntas. No, ¿qué idea tú tienes? ¿Qué concepto tienes de lo que es bautismo del Espíritu Santo? Bautismo del Espíritu ¿Qué Santo. te llega? Cuando se bautiza es que Dios les da los dones del Espíritu Santo, ¿no? Dios da los dones. Con la llenura, cuando pide el ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo. A ver, aquí. Es que Cristo, eso fue una promesa, ¿no? Cristo dijo que eso iba a ser la certeza de que Él fue a la cruz y Él resucitó. Y ese era el que Él iba a enviar para que fuera el consolador, el ayudador, ese que no iba a desamparar, ¿no? Que siempre estaría con nosotros hasta que estemos con Él, hasta el fin. A ver, aquí, Catalina. Bueno, para mí es abrir, el momento que lo reciba Jesús, abrir mi corazón y permitir al Espíritu Santo que haga su plan y propósito como Él quiera en mí. Es como aceptarlo con el Espíritu Santo, aceptarlo a Él en mí y dejar que sea Él el que gobierne en mí. A ver, Ada, allá atrás. Y como bien decía la hermana, como es una promesa, el bautismo, no lo demás, porque confundimos bautismo con llenura,
con plenitud, con la manifestación. El bautismo, como es una promesa, viene del cielo y es de Dios. No depende, nosotros no hacemos absolutamente nada para el bautismo, porque es una promesa. Juan 14, Juan 16, tiene mucho que ver, Juan 7. Entonces el bautismo, lo que es bautismo, que ahora lo vamos a ver, no depende, yo no hago nada, solamente que cuando tú crees, eres sellado, o sea, y ahí ya lo vamos a ver, pero no quiero hacer spoiler. Entonces, no es lo mismo bautismo que llenura, que plenitud, que manifestaciones, que dones. Bautismo es lo primero. Y ahora lo veremos. Muy bien. Bueno, Bueno, el convencimiento, ¿no? pues, ¿ven? Todos tenemos idea de lo que es el bautismo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. El tema que estamos tratando es la transformados, ¿verdad? Transformados. El estudio del libro de los Hechos, estamos viéndolo verso por verso. Amén. Entonces, en los versos anteriores, hemos leído desde el 1 hasta el verso 3, en esos versos, vimos a Jesús resucitado, dando demostraciones de que es Dios sobre la muerte. ¿Verdad? La muerte no pudo detenerlo, no lo pudo vencer, y Él tiene dominio, autoridad, potestad sobre la muerte, ¿cierto? Porque Él mismo dijo, yo soy la vida, ¿no? Entonces, hoy lo veremos dándole un mandato a los apóstoles y al resto de discípulos, y también recordándoles que el Padre les había otorgado una promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa del Espíritu Santo. Entonces, estas personas antes conocían a Jesús como el hombre de Galilea, y ahora lo conocerán como el que está sentado al lado del Dios Altísimo, o sea, a la diestra de Dios. En Hechos, capítulo 1 al 5, Hechos capítulo 1, del versículo 1 hasta el verso 5, nosotros vamos a leerlo. Lo tenemos ahí en pantalla. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Lo dejamos ahí. Vamos a analizar el verso 4 y el verso 5, porque ya hemos analizado los otros versos. ¿Cuál es el mandato aquí? Hay un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Ese mandato, No se fueran de Jerusalén. no se fueran de Jerusalén. Debían de permanecer ahí en Jerusalén. En la NVT nueva
¿Cómo se lee eso? Nueva traducción viviente. Viviente Dice traducción. que una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La Reina Valera dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas narra que estaban juntos, o como lo dicen otras versiones, estaba comiendo con ellos, Sí, estaba comiendo. para resaltar cómo Jesús aprovechaba la comunión que gozaba para decirles verdades eternas. Igual que con los discípulos de Emmaús, recuerdan, ¿no? El miércoles pasado estuvimos hablando de ello. Jesús les enseña y abre sus ojos a través de la comunión con Él. Cuando nosotros tenemos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, nuestros ojos espirituales son abiertos. Podemos entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos hace entender la palabra. Pueden ver aquí la importancia de estar cerca de Jesús. ¿Lo pueden observar? Jesús, ¿dónde estaba con los discípulos? ¿Lejos o cerca? Los discípulos, ¿cómo estaban de Jesús? ¿Distanciados o estaban juntos? Estaban en la mesa comiendo. Comían juntos, Intimidad. andaban juntos, ¿no? Se pasaban muchos tiempos juntos. Pues eso nos da una enseñanza a nosotros, que nosotros tenemos que pasar tiempo junto con nuestro Señor. Si no pasamos ese tiempo junto con Él, ¿cómo estamos? ¿Cerca o distanciados? Estamos distanciados de Él, ¿verdad que sí? Entonces, si estamos distanciados, no podemos exigir. No tenemos derecho de exigir. ¿Por qué? Porque tú te has ido. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Se distanció de la casa de su padre, se fue lejos. ¿Y cómo regresó? ¿Exigiendo o humillado? Regresó humillado, porque no tenía derecho de exigir. Sin embargo, el hijo mayor estaba enfadado y tenía supuestamente derecho de exigir, porque él se quedó allí trabajando, ¿verdad que sí? Estaba cerca. A ver, David, perdóname que no te dejaba. No, yo iba a decir eso. Iba a responder la pregunta esa de la importancia que es estar cerca de Jesús. Y en nuestro tiempo, pues, es la importancia de repasar las clases, para eso se trata, la importancia de estar, o de verlas si no viniste, la importancia de estar en las clases de los jóvenes, donde también se habla del bautismo, las cosas más claras. Así que lo importante es estar cerca de Jesús. Siempre. No porque Hay que estar cerca del maestro. Vamos a buscar, hay el papelito por ahí repartido. Sí. Juan 14, 16, ¿quién lo tiene? Lucas 24, 19, ¿quién lo tiene? Juan 14, 16. Juan 14, 16, Lucas 24, ¿quién lo tiene? 24, 49. 49. Juan
7:39 y Joel 2:32. Vamos a leerlo seguido. ¿Quién tiene a Juan 14:16? Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Lucas 24. 49. Sí. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien. Juan 7:39. Aquí. Esto digo. Juan 7:39. ¿Está? ¿Tú también lo tienes? Yo Sí. tengo 739. Ah, que luego sale otra vez. Sí, que sale 2 veces. Problema yo entonces. Sí, sí. Esto dijo del Espíritu que había de venir, lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? Él dijo iba a ser bautizado con el Espíritu Santo. Espíritu Santo de la De la promesa. promesa. De la promesa. ¿Por qué no llegó en Galilea tal promesa? Jesús era de Galilea, ¿o no? ¿De dónde era Jesús? Era Galilea. De Galilea, ¿no? Galilea, sí. ¿Por qué la promesa no fue a Galilea, sino a Jerusalén? Bueno, pienso que la profecía de Joel hablaban en Jerusalén, no hablaban en Galilea. Entonces, las profecías estaban aquí anunciadas. Era una profecía, una promesa profetizada. Interesante. Y además luego, más adelante veremos que Jesús le dice, y vayan a Jerusalén, a Judea y a Samaria. O sea, a los de cerca, a los no tan cerca y a los de lejos. Porque claro, el bautismo con el Espíritu Santo, en realidad, el Espíritu Santo no había llegado dentro. O sea, el Espíritu Santo siempre estuvo. Desde la creación el Espíritu Santo estaba en Moisés, estaba en Sansón, estaba en David. Pero nunca había vivido dentro de un humano, pescador, porque todavía seguimos con un cuerpo caído. Entonces, cuando sean revestidos, vayan, o sea, ya están en Jerusalén, sigan a Judea, sigan a Samaria, hasta América. Entonces, es precioso ver la promesa. Una promesa es un regalo. Entonces, Jesús le dice, antes de morir, a ustedes les viene bien que yo muera. Porque cuando yo muera, el Padre le da un regalo, que es el que habla Joel. O Joel. Amén. Tenemos varios datos, ya que la Biblia nos da. El bautismo del Espíritu Santo era una promesa profetizada. El Espíritu Santo es un guía. El Espíritu Santo fue quien ocupó el lugar de Jesús. Es un consolador. Jesús vivía aquí con ellos, vivió una temporada con ellos, 33 años, y Jesús estaba con sus familias y luego 3 años de ministerio, ¿cierto? El Espíritu Santo vino a ocupar, ¿qué lugar? Lo hemos leído, hemos leído cómo decía, Os dejaré en el lugar de Jesús. un consolador, o sea que el Espíritu Santo es quien nos consuela, Amén. ¿cierto?
Vamos a continuar, porque no quiero hacer, como dice Ada, spoiler. ¿Cómo le llama? Spoiler. Una pregunta aquí, muy interesante. ¿Cuál es la promesa del Padre según Juan 7:39 y Juan 14:16? ¿Cuál es la promesa del Padre? Lo tienen ahí, busquen la Biblia. Vamos a ver. Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en quién. O sea, ¿lo ven? El Espíritu Santo, todo aquel que crea en Jesús lo iba a recibir. Es una promesa. ¿Lo ven? Todo aquel que cree en Jesús recibe el Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. No podía llegar porque Jesús todavía estaba. Una vez que Jesús fue arrebatado y llevado arriba, descendió ese Consolador. El que iba a consolar a todo aquel que crea en Cristo Jesús. ¿Qué es recibir? ¿Qué es recibir? ¿Aceptar algo? Ven aquí, Vivica. Ven. Toma. Te regalo eso. Ella lo recibió. Mientras que ella no lo cogió, no lo había recibido. Yo le podía decir a ella, te regalo esta Biblia. Pero ella la puede rechazar o yo puedo decirles, ella no la ha recibido. No la tiene en su mano, pero ahora ella la tiene en su mano, ella lo recibió. El Espíritu Santo, todo aquel que cree en Jesús, lo hemos leído, no me lo invento, recibe el Espíritu Santo. Segunda pregunta. Ah, que cuando Dios te lo da, no te lo quita. no. Se la ha regalado, a todo el mundo se la ha quitado. Bueno, han entendido que solamente estaba haciendo una demostración de lo que es recibir. ¿No es cierto? Es lo que es recibir. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no llegó a Galilea tal promesa? Una promesa, porque no llegó a Galilea. Perdón, una Él era Galileo y ahí habló del Evangelio, pero nadie le creía. Y dijo, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Porque eran incrédulos. Como estaba profetizando. Iba a ser allí. Mira lo que antes que Marisa. Sabemos que el ministerio de Jesús empezó ¿dónde? En Galilea, pero se tenía que cumplir lo que Dios había dicho en el libro de Joel, capítulo 2, verso 32. Lo podemos leer, ¿no? La promesa era que en Jerusalén había salvación. Dios no es hombre para que mientas. Él dice, yo no soy hombre para mentir. Lo leemos. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al que él habrá llamado. Escucha bien. No solamente en Jerusalén, sino entre el remanente que él haya llamado. Él nos ha llamado a nosotros para que entrásemos a quién, a formar parte de su familia. ¿Lo entiende? A ver, Marisa tenía algo que decir. Ahí está lo que el hermano decía, ¿no? Que ha dicho, hay el hermano que ha dicho que lo puede perder, lo puede si no lo recibe, ¿no?
Si no ¿no? lo recibe, Cuando te lo da, cuando no te lo quita. no lo quita, pero aquí como ha dicho el hermano también, que ha dicho, cuando de verasmente son no convencidos, sino convertidos. Convertido. Claro, porque lo dice en Efesios, claramente dice, si no creísteis, en vano. Si tú has creído en Cristo Jesús y no has creído en vano, que es algo vano. Si coge una espiga de trigo, que todos lo conocemos, ¿no? Una espiga de trigo y tú agarras el grano y no tiene nada dentro que comerle, esa espiga ¿cómo está? Vana, no tiene nada que comer. O sea, si tú confiesas haber aceptado a Jesús, pero tú dentro de ti no lo has recibido y tú sigues vacío, tú sigues practicando las cosas del mundo, fornicando, adulterando, mintiendo, borrachándote, haciendo de todo, entonces tú no lo has recibido. Tú en realidad te has convertido en una persona, la persona más mentirosa, vamos a decir, es así, ¿no? Sin lugar a ofender a nadie. El que ha creído en Cristo Jesús le ha aceptado de verdad, de corazón, y no peca. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Que ha recibido, ¿a qué? El Espíritu Santo. Yo me atrevo a decir con toda seguridad que que Dios conoce el corazón de la persona, Dios conoce la intención, Dios te ve dentro. Nosotros vemos fuera, pero Dios te ve dentro. Si una persona no ha aceptado a Jesús de todo corazón, como dice la Biblia, no recibe el Espíritu Santo, porque Dios no es mentiroso. ¿Quién es que lo recibe? Lo hemos leído. El que ha creído en Cristo es quien ha recibido el Espíritu Santo. Si tú no has recibido a Cristo, de verdad muchas veces vemos a la gente que vuelve otra vez al mundo a pecar, se perdió la salvación, ¿no? Esa persona, yo puedo decir que no recibió el Espíritu Santo, porque no creyó, siguió en las cosas vanas de este mundo. Entonces la importancia de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén es tan importante? Jerusalén es la ciudad de Dios, donde está el monte santo de Dios. Entonces la inauguración del reino y poder del cielo comenzaría en Jerusalén, pero debían esperar, según el versículo 4, debían de esperar ¿dónde? Allí en Jerusalén. Él no le dio cuántos días, le dijo dentro de no muchos días. Ellos se quedaron allí esperando ¿en quién? La promesa del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos el concepto de que el bautismo del Espíritu Santo es como que tú te conviertas en un superhéroe. La idea, no es que sea así, sino que esa es la idea que nosotros tenemos, ¿no? De que tú eres bautizado con el Espíritu Santo y eres un superhéroe, tiene poder para hacer todas las cosas. No es así. No es así. Nosotros muchas veces confundimos una cosa con otra. Confundimos. Cuando tú crees, tú recibes el Espíritu Santo. Los discípulos necesitaban recibir poder de lo alto. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Ellos estaban con Jesús. ¿Quién era el que hacía los milagros? ¿Los discípulos o Jesús? Sanaba, transformaba los alimentos, resucitaban los muertos. No era Jesús. ¿Quién era el que tenía el poder? Quien estaba revestido de poder era Jesús. No eran los discípulos. Mientras que ellos andaban con Jesús, nosotros encontramos que Jesús lo mandó y los demonios no se sujetaban. ¿O sí? No se sujetaban. Y a la segunda vez que lo mandó, entonces sí. Entonces ya los demonios le obedecían. Ellos vinieron maravillados. ¿Cierto? Pero hemos leído que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Una cosa
es que tú tengas el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa es que tú tengas un encuentro personal con Dios, que tú tengas una cercanía con Él y que tú no tengas nada oculto delante de Dios, que tú no tengas pecado, que tú vivas una vida consagrada para Dios y que tú tengas esa llenura, que tú seas lleno del Espíritu Santo, que tú tengas ese poder, ¿no? Pero no es porque tú no tengas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si tú creíste de todo corazón, recibe el Espíritu Santo. ¿Verdad? Sí, quería decir que el Espíritu Santo no es transferible de una persona a otra persona. Yo he visto personas que a veces dicen, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo da Dios cuando uno cree, cuando hace la confesión de fe y cree de todo corazón, entonces recibe el Espíritu Santo. O sea, una persona no tiene una autoridad de pasar el Espíritu Santo a otra persona. No. Perdón, ¿y en qué momento lo recibe? Cuando tú ¿En qué crees, momento cuando lo crees. recibe? cuando tú crees, cuando Dice tú que se aceptas a confiesa. Jesús. Creo y ya está. Cuando tú aceptas a Jesús, Invocar el nombre de Dios. De todo corazón. no es invocar el nombre de Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen Así tiemblan. Claro. y conocen a Es Dios carta legible con y, poca y- cosa. y sa- y saben quién es Dios, y son demonios. El que dice, ¿no? Es quien lo haya recibido de corazón. Y el que recibe a Cristo de todo corazón, se ve la transformación, porque Su obra. hay una transformación en él, es nueva criatura. Así. Y lo tiene que testificar primeramente tu familia, luego los vecinos, luego la gente que te conozca. Tienen que decir, esta persona ha sido transformada. Y el testimonio de uno mismo. Es así. ¿Y A ver, tus frutos? Estamos en el Espíritu. Que cuando el Espíritu entra, es, como has dicho, en el momento en el que crees. Y en este contexto en el que estamos, que somos los creyentes, ya damos por hecho que cuando yo digo que creo, estoy confesando a Jesús como mi Señor y estoy arrepentido de mis pecados. Y eso es lo único que necesitas. Ni rituales, ni bailes, ni sermones, ni nada. Creer, arrepentirte y decir que Jesús es tu Señor. Pero hacerlo por corazón y sinceramente, no repitiendo lo que el pastor te diga. La palabra, la palabra. A ver, Catalina, luego Ada. La palabra dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Así es. Amén. Bueno, que ya Catalina ha dicho lo que Ada iba a decir, pues, perfectamente. Marisa decía el fruto. El fruto del Espíritu lo da la persona cuando tiene un encuentro personal con Dios y cuando empieza a conocer a Dios. Tú no siembras una plantita de tomate y al otro día tiene tomate. Esa plantita tiene que abonarla, tiene que regarla, tiene que limpiarla. Esa plantita tiene que crecer. Dentro de unos cuantos meses va a echar una florecita y luego va a echar fruto. Y hay que esperar que ese fruto madure para tú poder disfrutar de un tomate. El fruto del Espíritu es así. La persona no es de un día para otro que voy a aceptar a Cristo y ya mañana estoy dando fruto. Tiene que tener conocimiento. Ahora el Espíritu Santo te puede transformar en un segundo. Y tú puedes salir por ahí predicando el Evangelio y arrepintiendo a gente. El Espíritu Santo lo puede hacer, ¿no? Pero es una transformación que el Espíritu, que la persona tiene que ir dando a través de conocer a Dios. Algo, a ver, que ya tengo que correr. El libro de Gálatas lo especifica claro, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y hay muchas partes donde dice, está siempre gozoso.
O sea, el gozo del Espíritu Santo no es un fluir de un momento y ya pasó. No, el cristiano que tiene el Espíritu Santo puede estar pasando cualquier prueba y está gozoso. Tiene un gozo en el corazón porque el Espíritu Santo le consuela. Hay un error doctrinal. ¿Quiénes tienen a Juan 16:7 y 7:37 hasta 39? ¿Alguien lo tiene? ¿Catalina tiene? Catalina 7, capítulo 7 de 37 a 39 y capítulo 16, 16:7 tengo yo. versículo 7. ¿Tú lo tienes? Lémelo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Capítulo 7, 37, 39. Dámele el micro a Ada, a ver, por favor. El micro a Ada. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Amén. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Hay una interpretación doctrinal que no es correcta, yo no la veo correcta. Decimos muchas veces que se derramó el Espíritu Santo. Hoy se derramó el Espíritu Santo. Muchas veces le pedimos al Señor que bautízame con el Espíritu Santo. Y todas estas cosas yo creo que están mal. El Espíritu Santo no se está derramando, no está cayendo a cada rato. El Espíritu Santo se derramó una sola vez. Una sola vez. Vimos una segunda manifestación del Espíritu Santo en los gentiles. Uno en los judíos y otra en los gentiles cuando Cornelio. Una está en el capítulo 2 y otra está en el capítulo 10 de los Hechos. Capítulo 2 de los Hechos, capítulo 10 de los Hechos. Primera manifestación, derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés, judía. El Espíritu Santo se derramó sobre los judíos, luego sobre los gentiles. Capítulo 10 de los Hechos. Y a partir de ahí, no hay más. No hay más. Joel 2:28. Lo que dice Joel 2:28. Lo de Joel 2:28 se cumplió, capítulo 2 de Hechos, la mitad. Sí. La segunda mitad se va a cumplir en el milenio. La mitad se cumplió en el capítulo 2. Ya eso no se va a cumplir ahora. Ya se cumplió la mitad. Si lo tienes por ahí, lo puedes leer y te digo cuál parte se cumplió. ¿Lo tienes? Léelo. Léelo, dale el micro. Eso tenía la duda. Léelo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre antes de la venida grande y espantosa de Jehová. O sea, esto para el milenio. Milenio. Eso no es para ahora. La derramaré de mi espíritu se derramó el día de ¿qué? De Pentecostés, capítulo 2. Luego viene que he leído que todo el remanente será salvo, que imagino que será... Sí, eso es todo para el milenio. Eso no es para la tribu, lengua y nación, ¿no? Pero esos dones solamente los dio a los apóstoles. ¿Qué dones? Los dones cuando fue el derramamiento en Pentecostés.
Es que ahí no hubo dones. Lo El día del Pentecostés no hubo dones. cuando hablaban en lenguas, cuando hablaban... No, léelo. Capítulo 2 de los Hechos, lo pueden leer. Eso es un error doctrinal. Sí, eso no es mala. Ahí no hubo derramamiento de dones. No hubo derramamiento de lenguas. Tampoco. No hablaban lenguas, hablaban idiomas. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Porque es bueno, no importa que no terminemos esta sesión hoy y la podemos continuar, pero es muy bueno que podemos ver lo que es, porque es que ya luego vamos a llegar allí. Vamos a llegar allí luego, a ese tema. ¿Eh? Así no quedamos con el gustito porque llegaremos. Llegaremos. Bueno, eso que están ahí lo pueden leer en casa, capítulo 2 de los Hechos. No son lenguas angelicales ni son lenguas extrañas. Son idiomas. Lo dice ahí, menciona todas las idiomas que ellos estaban hablando. Medo, persa, sucesivamente, así. 2:8. Hechos 2:8, si la gente quiere poner. Hechos 2:8, ¿lo tienen? Como pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido. Así es. Escucha, dice, pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Dice, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todas esas naciones allí reunidas, porque el pueblo de Israel fue esparcido a todas estas naciones y ellos regresaron para celebrar esa fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés no se llama Pentecostés porque se derramó el Espíritu Santo, no, es una fiesta judía. Una fiesta judía. Se traían allí todos de todos los granos y hacían una fiesta para celebrar. No se llama Pentecostés por el derramamiento del Espíritu Santo, que quede claro. Es una fiesta judía que se tenía que celebrar. Y todos están hablando ¿en qué? En su propia lengua, de tal manera que todos se entendían. El que era árabe estaba entendiendo al que estaba hablando en hebreo. ¿Entiendes eso? Todo. O sea, ahí no hubo dones, ahí no hubo lenguas angélicas ni extrañas, no. Idiomas de todas las naciones, era lo que se estaba hablando. Son errores doctrinales que malinterpretan el tema. Por eso yo le dije, es un poco muy complejo el estudio de Hechos, porque este libro le dan una interpretación que no es la interpretación correcta. Sí, la Biblia misma lo explica. La Biblia misma está diciendo qué es lo que estaba pasando. Amén. ¿Alguien levantó la mano? Sí, que quería decir que la palabra Pentecostés viene de 50, que es el 50º. Eran los 50 días que el pueblo de Israel celebraba, eran los 50 días cuando el pueblo salió de Egipto, que a los 50 días ellos celebraron. Entonces, esos 50 días ellos estaban celebrando, y por eso le llaman Pentecostés en hebreo. Es lo mismo que ellos dijeran 50 ahora mismo. Es lo mismo. O sea, no se llama Pentecostés porque fue derramamiento del Espíritu Santo, sino que la fiesta se llamaba así, 50, eran los 50 días que se celebraban. Porque de esclavos pasaron a ser libres. Eso. Bueno, entonces, en los pasajes que ya los hermanos han leído, de Juan 16:7, de Juan 37, Juan 7, 37 hasta 39,
estos pasajes demuestran que los discípulos estaban en una situación exclusiva. A pesar de haber decidido seguir a Jesús cuando lo conocieron, recibieron el Espíritu Santo más tarde, solo después de la glorificación de Jesús. No podían recibirlo antes porque Jesús estaba presente. Él tenía que irse para que el Espíritu Santo viniera a ocupar el lugar de Jesús. Una pregunta: ¿había una condición para que llegara el Espíritu Santo? ¿Había una condición? Ha dicho que sí. Dámele el micro. Ya se ha comprometido. Bueno, como dice Juan 14:7, ¿no? El que leí, que dice, Jesús dice que cuando Él se fuera, Él enviaría al Espíritu Santo, ¿no? Perfecto. Mejor de ahí no se podría decir. ¿Ve la Biblia misma? Claro, lo dice. Lo dice. Esa era la única condición que había para que el Espíritu Santo fuera derramado. La condición para el envío del Espíritu Santo fue que Jesús dejara este mundo y fuera glorificado. Juan 7:39 y 16:7. El verso 5 de Hechos, ¿qué le llama la atención de este verso? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué le llama la atención? Jesús conoce el futuro. Micro. No, pero repítelo para que me la ponga. Bueno, Jesús conoce el futuro, dice. ¿Qué le llama la atención? A Ada le llama la atención eso, que Jesús conoce el futuro. ¿A ustedes qué le llama la atención? Que van a tener una confirmación más Que- fuerte. Porque del agua pues van a ser. Sí. Y van a tener una confirmación más fuerte del Señor, porque del Espíritu de agua van a recibir y van a tener el bautizo del Espíritu Santo. Una conformidad dentro de ellos. ¿A nadie más le llama la atención? Juan bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. ¿No le llama la atención? El Ah. bautizar. Bautizar. Bautizar, ¿o no? ¿Cierto? Juan bautizaba ¿dónde? En el agua. ¿Y cómo era que se bautizaba? ¿Mojándole parte del cuerpo? ¿O sumergiéndolo entero? Sumergiéndolo entero. ¿Qué Jesús le estaba diciéndole a ellos? Dentro de no muchos días van a ser bautizados, van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Amén. Los que estaban allí presentes vieron que a los discípulos se les asentó, ¿qué? En la cabeza. Lenguas de fuego. ¿Cómo? Lengua, ¿Cómo? como lengua de fuego. Como lengua. O sea, el Espíritu Santo visible, resplandeciente allí, ¿no? Sobre su cabeza. Una identificación, ¿cierto? Una confirmación de que lo que estaba pasando en ese momento era el cumplimiento de la promesa. Ahora entiendo por qué el diablo quiso matar al bebé Jesús en el pesebre. Ese Jesús, es que tenía que venir Jesús, morir para darnos vida, pero también tenía que irse glorificado. Entonces, claro, el diablo dice, yo voy a matar bebé. Es más fácil matar a un bebé indefenso. Porque él sabía que ese Jesús era el cumplimiento de las promesas. Luego vamos a ver otro profeta que habla de eso, de que ahora los hombres tienen a Dios dentro. Somos nuevas criaturas y seguimos madurando el fruto, como dijo Abel, no somos perfectos y cuando somos perfectos, ¿sabe qué hace el Señor? Venga al cielo. A veces sufrimos mucho cuando la gente se nos va, pero muchas veces ya es que está completo, ya, al cielo. Entonces, ese Jesús es lo que vino a hacer, esa promesa. El Espíritu Santo ahora nos mete, nos bautiza. Así es. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista fue uno de preparación para que la gente recibiera a Cristo, según Marcos
verso 2. ¿Lo tiene Ada? Dame el micro a Ada. Juan predicó el arrepentimiento de los pecados y cuando la gente se arrepintió, mostró su cambio de corazón mediante una limpieza externa. Tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío mi mensajero delante de ti, y él te preparará tu camino. Juan estaba preparando ¿qué? El camino para el Mesías. Arrepintiendo personas, predicando el Evangelio, diciéndole que el reino de los cielos se había acercado. Una pregunta en la palabra que ahorita mencionaste, dice que el Espíritu Santo se apareció como lengua como de lenguas fuego. de fuego. Entonces, basado en alguna no doctrina, he visto muchas iglesias que bautizan en fuego algunos de sus miembros. Yo la pregunta que quiero hacer: ¿puede una persona ser bautizada en fuego? Todos, de hecho, todos vamos a ser bautizados en fuego. ¿Yo puedo responder? Sí. Cuando Jesús nos dice, no me acuerdo en qué verso, dice, Juan dice, este va a bautizar en espíritu Y fuego. y fuego. Sí. En El espíritu fuego no se ha cumplido. el fuego no se ha cumplido. La parte de que vamos a ser bautizados en espíritu es que ahora somos metidos en Cristo, Exactamente. todo lo que creen. Y la parte del fuego es el juicio. El juicio final. El juicio final. Y ese va a ser, ese bautizo si yo no lo quiero. Porque muchos van a ser metidos, sumergidos en el fuego. Jesús vino a dar salvación, pero el que no cree en Jesús es condenado. Entonces, el que cree tiene el bautismo del Espíritu y el que no cree tiene el bautismo del fuego. Y deberíamos salir a predicar mañana mismo, porque es duro el bautismo del fuego, ¿eh? Sí. Muy buena respuesta. Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ya la humanidad ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Está aquí en la tierra el Espíritu Santo. Ahora, la tierra está reservada ¿para qué? Para el fuego de aquel día. Capítulo 3 de segunda de Pedro, yo lo animo que lo lean. Léelo, capítulo 3 de segunda de Pedro. Dice que nosotros ignoramos que para aquel día la tierra y el cielo están reservados por la palabra de Dios para el fuego eterno. Dice que la tierra ¿Es otra promesa, pastor? Sí. ¿Es otra promesa? es una promesa de Dios para todo aquel que no acepta a Cristo Jesús. La tierra va a ser consumida en fuego. El cielo dice que se va a enrollar como un pergamino. Las estrellas van a caer. Y luego va a pasar a un juicio delante de Dios todas las almas, grandes y pequeñas. Y luego entonces van a ser lanzadas. ¿A dónde? Van a ser bautizadas en el horno de fuego, donde se van a deshacer junto con Satanás. Ese es el bautismo del fuego, el que él bautiza en fuego. Juicio, es juicio. No es un poder, no. Es un juicio para las personas impías. Le hago la pregunta porque en una ocasión estuve hablando con un pastor y entonces me dice: yo fui bautizado en el Espíritu, con el Espíritu Santo, fui bautizado con el Espíritu de lengua y fui bautizado con el Espíritu de fuego. Yo, esta persona, lo único que, no quise ofenderle, pero es que lo vi muerto, porque normalmente si bautizado en el Espíritu de fuego ya estaba quemado. Y por otro lado, sí, el espíritu de lengua puede ser que lo tuviera, porque es que no es lo mismo hablar en lengua que darle a la lengua. Yo vi que él le daba a la lengua. Bueno, hay que respetar. Yo soy muy claro y respeto las ideas de todas las personas. Yo respeto
todas las religiones, respeto todas las doctrinas, lo que tú creas o lo que no creas. Yo ahí no me meto. Yo creo, ¿sabe qué? La Biblia. La Biblia es clarísima, la Biblia habla sola. Solo métete a escudriñarla, a interpretarla y ella misma te va a enseñar, te va a decir las cosas como son. Con la ayuda del Espíritu O sea, Santo. yo no puedo coger un verso bíblico de un libro e irme a otro libro a coger otro verso bíblico. Yo tengo que ver qué el escritor está transmitiendo en este libro. Yo tengo que leer el libro entero para yo ver qué es lo que el escritor está transmitiendo, porque yo coger un verso de aquí y un verso de allí porque coinciden. Y que no ha habido más bautismo del fuego, o sea, ay, gracias, cariño. Si tú te pones a buscar en la Biblia, es como lo de declarar, ¿dónde más hubo un bautismo de fuego? Pedro, que escribe 2 cartas, Ninguno de Pablo, los que escribió apóstoles. 12, no, Lucas, que escribió 2, Juan, que escribió 4, 5. ¿Quién habla del Espíritu, del bautismo de fuego, Ninguno. de que yo hacía y hacía y hacía? Y hay manifestación del Espíritu, no podemos ignorar que el Espíritu tiene manifestaciones. Sí. Abel está ahí, Abel está profetizando, porque Abel está diciendo la voluntad de Dios. Abel está diciendo a nosotros y a los que van a oír este vídeo, que si tú no crees, vas a ir al infierno, y si tú crees, vas al cielo. Eso es profetizar. Eso es el Espíritu Santo. Pero claro, cuando leemos la Biblia, y hay cosas que no están repetidas en ningún lado, ni antes ni después, ni Jesús habló de eso, ni ninguno. Entonces, ¿cuál es el bautismo del fuego? Que si me lo enseñan, igual uno lo estudia, y lo buscan los diccionarios y dicen, mira, hay espíritu de fuego. Pedro sanaba con la sombra. Eso pasó ahí. Bueno, igual el Espíritu me puede a mí un día y sano con mi sombra. A mí oró el pastor de mi iglesia y me sanaron que me ungieron cuando yo era pequeña, que me daban fiebre, nunca más. Yo creo en el Espíritu, pero si no está en la Biblia, no lo debemos creer, porque eso no está en la Biblia. No, hay textos que se sacan del contexto y lo llevamos a darle una interpretación conforme a lo que yo crea, pero que no es lo que yo crea, sino lo que Dios ha dicho. Yo no puedo modificar la Biblia, yo no puedo interpretarla a mi manera. Por eso dice Pedro en la primera carta, dice que la Biblia no es de interpretación privada. Porque los santos hombres de Dios y los profetas no hablaron por su propia voluntad, sino por el Espíritu Santo. ¿No? Entonces, yo no puedo privatizar la Biblia y darle una interpretación mía. Yo tengo que dar la interpretación que ya tiene la Biblia. Satanás está hablando porque el Papa dice que la Biblia se ha quedado anticuada y que hay que reformarla. Sí. Digo, Hace mucho sí que andan ya. Así digo yo, que hasta el propio Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, dijo, la palabra dice al propio Satanás, le desafió con la propia palabra, o sea, que ni quites ni pongas, ¿sabes? La palabra dice, no tentarás a tu Dios, ¿no? Cuando fue tentado, entonces así mismo tenemos que ser nosotros, la palabra dice esto y esto, y no salir del contexto. Bueno, ¿alguien tiene a Tito 3:2? Y con esta ya terminamos y seguimos este tema el próximo miércoles. Quiero terminar que no vale simplemente, hermano, con arrepentirse del pecado. No es suficiente. Eso no es suficiente, solamente arrepentirme del pecado. Volver a seguir pecando, no. Debemos de tener a Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces sí. A ver, ¿es 3.2 o 3.5? A ver. ¿Es 3.2 o 3.5? 3:5. Aquí lo Ayúdalo, tiene. Tito 3:5. Léelo. nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es. Entonces, vemos, hermano, que los discípulos tenían y creían en Cristo, pero no se tenía
que cumplir la promesa del Padre. Pero se tenía que cumplir la promesa del Padre. Ellos fueron los primeros de lo que hoy conocemos, Iglesia de Cristo. Ellos fueron los que empezaron, ¿no? Ese ministerio. Entonces, para poder entrar al cielo, se necesita ¿qué? La pureza espiritual del alma por el Espíritu Santo. Por eso Pablo está ahí escribiéndole al pastor Tito, y él está dándole ese consejo que nos salvó, no por las obras que nosotros hacemos, sino ¿por qué? Porque a él le ha placido salvar. Jesús no habla aquí de la llenura del Espíritu Santo, manifestaciones, sino que habla del regalo del Padre de dar a las personas un corazón nuevo, transformado. La palabra bautizar es tomada de la palabra griega bautizo, zambullir, sumergir, hundir, abrumar, sumir y lavar. Por lo tanto, el ser bautizado con el Espíritu Santo significa el estar metido completamente en lo que se está bautizando. Estar sumergido, zambullido, hundirse, en este caso ser parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. No sé si ustedes recuerdan que yo muchas veces digo que la pared de un edificio está hecha por ladrillo, un ladrillo encima de otro ladrillo. El Espíritu Santo nos mete ¿dónde? En el edificio de Dios, la iglesia. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Nos mete allí. Ahí nosotros estamos sumergidos, ¿no? En él. Somos parte de la familia de Cristo. Somos parte de él. Por medio del lavamiento de ¿qué? La purificación, renovación en el Espíritu Santo. Somos ahí, somos sumergidos ahí, pertenecemos ahí. Una pregunta, ya no sé qué se va a acabar. Entonces, bautizar en el Espíritu es sumergirse en Cristo Jesús. Amén. Aceptarle, creerle a Él, tenerlo a Él dentro, y tú ser miembro, ser parte de ¿qué? De su cuerpo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, toda persona que acepta a Cristo, el Espíritu Santo no se derrama nuevamente. Ya el Espíritu Santo fue derramado. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Que entra en ti. La Biblia dice que somos morada y templo del Espíritu Santo. No confundamos lo que es el bautismo con lo que es la llenura. con manifestaciones. O las manifestaciones. Podría decir muchas cosas acerca de lo que las personas muchas veces interpretan por lo que es el bautizado. Cuando yo empiezo a hablar en lengua, no es que en ese momento yo soy bautizado. Eso no es así. Eso no es así. Hablar en lengua no es una demostración de que tú eres bautizado del Espíritu Santo. Eso no es así. Es una mala interpretación. Conocí una persona, una chica. Esta chica hablaba en lengua en todo lado. Estaba siempre adorando, orando, cantando. Ayunaba un montón. Iba a los supermercados a comprar lo colmado y era hablando en lengua. Y por todos lados hablando en lengua. Y un día la esposa del pastor, que nosotros ayudamos a levantar una iglesia, estoy hablando de mi pueblo, algo que fue allí vivido, la esposa del pastor la agarró, le puso la mano y le dijo: yo te reprendo en el nombre del Señor, te ordeno que salga de ella.
y cayó al suelo y se arrastraba como una serpiente. Y hacía igualito que una serpiente, daba vueltas y hacía como igual que una serpiente. Y tenía un demonio de hablar en lengua. Hablaba en lengua y hacía en posiciones de mano y la gente caía en todo, ¿eh? Estaba endemoniado. Era un demonio, no era el Espíritu Santo. Y esa persona fue liberada, se levantó de allí preguntando qué ella hacía allí, qué había pasado. No se recordaba ni de dónde estaba. Y de ahí en adelante jamás volvió a hacer esas cosas que ella hacía. Y ella testificaba y daba testimonio que ella sí pensaba que ella estaba llena del Espíritu Santo, estaba llena de demonios. O sea, la manifestación de hablar en lengua no es eso. Yo tenía un compañero de trabajo que muchas veces yo le he dicho, trabajábamos juntos, dormíamos en la misma habitación y él cantaba, y yo tenía mi Biblia, la llevaba conmigo siempre, oraba antes de echarme a dormir, leía la Biblia, orábamos juntos, y él cantaba y él empezaba a hablar en lengua. Me decía, ¿por qué tú no hablas en lengua? Y yo, ¿por qué no? Y empezaba a hablar en lengua. Los fines de semana se pegaba una borrachera y se iba a Cuticlú. Y era casado, tenía su mujer. Mi esposa y yo fuimos un día a la casa de él. Fui yo con la guitarra y eso. No pasa nada. Lo que quiero decir, que porque habla en lengua no es que tú estás bautizado en el Espíritu Santo. Puede ser que tú tienes demonio. Puede ser, que yo he visto muchas personas. A mí no me diga ese señor que hablaba en lengua cuando nosotros estábamos orando para dormir y luego se iba detrás de chicas. La palabra dice que no saldrá la luz. Sí, eso no puede ser, eso no puede ser, ¿no? Además, Tiene que haber algo que sea compatible, ¿no? Lo que tú confiesas, eso tiene que vivirlo, ¿cierto? Yo no puedo predicar, yo no puedo vivir una cosa y mi vida luego es otra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con eso, porque yo veo que una persona ande hablando y lengua haciendo imposiciones de manos, eso no quiere decir que esa persona tenga el Espíritu Santo. Hay que tener discernimiento y ver que esa persona está viviendo una vida consagrada para el Señor y que su vida es correcta delante de Dios. Bueno, además digo que la palabra también lo pones muy claro. Cuando el Espíritu Santo hace el don de lenguas, tiene que haber alguien que interprete lo que está hablando. La palabra lo dice más claro. Exactamente. Cuando se abre, que no se puede ni quitar ni añadir, es lo que dice la palabra. Pero ya son dones. Ya, exactamente. Ada, dame el micro a Ada. Jacob, vente por aquí. Y ya y tampoco porque nos digan en el futuro. Debemos pensar que la persona está llena del Espíritu Santo. Recuerden que la divina del don, yo no sé si era un espíritu o qué, le dio a Saúl que al otro día se iba a morir. Hubo una endemoniada que decía a Pablo, ese sí es siervo de Dios. Los demonios saben, muchas veces, y es verdad, el Señor nos habla, pero muchas veces también hay gente que anda diciendo futuros posibles y es de parte de Satanás. Y que tenemos que hoy quedarnos que el Padre ha enviado una promesa. El Padre ha enviado una promesa y el Espíritu Santo. Y habla el futuro, esperar a ver si dice la... Sí.